Caritaseko etxegabeko arloan aspaldi ditugun zerbitzu bi hona Aran zentrora ekarri ditugu. Bata gertu zerbitzua da eta bestea giltza zerbitzua. Orain hemen Aran zentroan, Sabino Arana kalean, kokatuta ditugu zerbitzu biak Aran zentroan. Gertu es un servicio de atención primaria que atiende a personas en exclusión social. Es un centro de atención primaria de baja exigencia y baja intensidad que atiende a personas que están en situación de calle, vulnerabilidad o en situación de exclusión. Dentro de Gertu desarrollamos tres acciones sobre todo fundamentales. Tenemos por un lado servicio de lavandería y duchas, en el cual las personas vienen a ducharse todos los días del año y a lavar la ropa. Tenemos un servicio también de comedor, en el que unas 150 personas comen diariamente. Y tenemos también un servicio de centro de día, en el cual las personas vienen a estar con nosotros. Es un lugar de referencia para ellos, es un lugar en el que poder encontrarse con sus amigos, en el que están seguros, un espacio en el que nosotros podemos interactuar con ellos. Vengo los martes, a las 9 empieza la lavandería y allí hago una labor, pues vienen la gente, la mayoría son chicos, aunque también hay alguna chica, y vienen, nos dejan la ropa, nosotros se la lavamos, se la secamos y al día siguiente vuelven a recogerla. A las 12:30 empezamos los turnos de comedor, que hago con otras compañeras, el trabajo, hacemos 5 turnos, empezamos a las 12:30 y terminamos, el último es a las 2:30. Giltza, gizarteratze laguntza zerbitzu bat da, foru aldundiarekin hitzarmendua dagoena. Baditugu 30 plaza eta barne plaza bai, gutxi gora bera 10. Eta egunerokotasunean entzumen aholkularitza eta erreferentziazko lekua eskaintzen diegu bertan dauden pertsonei. Bere realitateari egokitzen gara, eta zenbait arloetan laguntza eskaintzen diegu. Adibidez, osasunean, etxebizitzean, enpleguan, ekonomian, aisialdian, gizarteratze harremanetan. Horretaz aparte, haien eskubidetarako sarbidea errazten dugu. Bere eskubideak defendatzeko, beraiek bere eskubideak defendatzeko. Yo me vi en la calle tirado como una colilla. Bajé un día porque estaba durmiendo en la Cruz Roja y casualidad estaba Aitor y Laura en el centro viejo y les pedí ayuda, que vendría todos los días a comer y que no me preocupase, que ellos iban a hablar todo claro y que luego pues ya se vería. Y pues mira, y gracias a Dios pues aquí estoy. Desde que vengo a Giltza, mi vida sí que ha cambiado a positivo, porque vivo en una casa que pertenece a la Fundación Euski Lore, pero en la cual estoy muy contenta, vivo lejos, me fui del mundanal ruido para estar un poco en paz. Ahora pues estoy, como aquel que dice, viviendo un poco un recreo de mayores, ¿no? Y pues eso, tengo la posibilidad de venir, de estar con los compañeros, a los cuales voy queriendo cada día más. Y luego aparte tenemos un grupo de mujeres, la cual pues nos reunimos frente a un cafecito y hablamos temas de mujeres. Y entonces hace unos años que fui a Cáritas a decirles que estaba disponible para hacer lo que sea, lo que me dijesen. Y me aconsejaron el centro de Giltza, donde se me dijo que lo que tenía que hacer era estar. Y como yo creía que eso era más o menos sencillo, ciertamente dije, pero voy a estar. Y estoy muy a gusto porque la verdad es que estar con estas personas que tienen una experiencia de vida extraordinaria, riquísima,
diferente a la que he tenido yo, pero que a mí me llama la atención y me llena de, no sé, de admiración lo que han hecho por los demás, lo que han sufrido, lo que han buscado, lo que intentan y siguen intentando, aunque les haya salido las cosas mal. Eso me parece a mí una experiencia que solo se puede tener si te acercas y si estás.